Muy buenas noches. ¿Cuál es el estado de la economía que el gobierno Santos le entrega al gobierno Duque? ¿En qué estado se encuentra económicamente nuestro país? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las cifras actuales? Nuestro invitado de esta noche, el señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Gómez. Al señor ministro, ¿qué economía le entrega usted a su sucesor? Una economía en plena recuperación. Hablemos solo del dato de hoy, la confianza de los consumidores, que la mide Fedesarrollo. Es una encuesta que se hace en las principales ciudades del país y captura el sentimiento de los hogares. El nivel de confianza del mes de mayo de este año, que acaba de salir, es igual al de julio del año 2015. Volvimos a ese nivel de confianza. Los hogares están diciendo: tenemos buena disposición a comprar electrodomésticos, a comprar vehículos, a comprar vivienda. A endeudarse. Y ven la situación económica del país hoy mejor de lo que estaba hace un año, y dentro de un año esperan que va a estar mejor. Eso es recuperación, es decir, que la economía está mejorando, está en una senda de expansión. Eso es lo que estamos entregando nosotros. Una economía que hizo un ajuste después de la caída de los precios del petróleo, y ya después de ese ajuste está poniéndose en marcha con un crecimiento que este año va a estar muy cerca del 3%. Entonces, ministro, a ver, hagamos un análisis del estado de nuestra economía sectorizado. Por ejemplo, mire, en materia presupuestal, ¿cuánto gastamos nosotros hoy, según el presupuesto nacional, en funcionamiento y cuánto en inversión? Porque el presidente Duque ha dicho que su primera tarea será recortar el gasto público. ¿Es posible hacerlo? Tenemos un presupuesto de 235 billones de pesos para este año. De esos 235 billones, números redondos, Bien. 50 billones se van en pagar la deuda, 50 billones en nómina, gastos de personal, y otros 50 billones de pesos los tenemos en, digamos, temas relacionados con las pensiones más otros gastos. Sí, pero entonces miren, la deuda, pues el servicio de la deuda no se puede robar. El presidente Duque ha dicho que él no va a recortar empleados, pues burocracia, tampoco se puede recortar. ¿En qué se va a recortar? ¿En pensiones? Lo que tiene que ahorrar el Estado tampoco. Sí, las pensiones que hoy pagamos ya son una obligación. Estamos en que 41 billones. Exactamente 40 billones en pensiones. Pagamos pensiones más o menos a 2.100.000 colombianos. Esas pensiones son un derecho adquirido, esas pensiones no se pueden modificar. Hacia adelante puede haber reformas y pueden, digamos, introducirse cambios en la forma como se liquidan las pensiones, etcétera, pero esta es una obligación que es ya una inflexibilidad. Pero hablemos de los... No, pero perdón, y perdónenme si lo molesto con ese tema. El Fondo Monetario, la Comisión del Gasto Público, todas las instituciones internacionales le han dicho a usted: haga una reforma pensional, y usted no la hizo. ¿Por qué no se atrevió? No es que no nos hayamos atrevido. Primero hay que lograr un consenso técnico antes de poder promover un debate político. Todavía en Colombia no existe ese consenso técnico sobre cuál es la reforma pensional ideal. Elevar edad, no, olvídese eso. Ese es un tema muy difícil, pero técnicamente hablando, sí, aquí la gran discusión que hay es si se deja a Colpensiones, el fondo público, o si se le da prioridad a los fondos privados, o si lo que tenemos hoy en día y es que los dos compiten. Hay una idea y es crear un primer segmento que lo manejaría Colpensiones para las cotizaciones de 1 o 2 salarios mínimos y de ahí para arriba los fondos privados. Pero eso tiene grandes consecuencias. Eso no es tan sencillo, porque podría generar una situación de disminución muy fuerte del ahorro en los fondos privados, que es un ahorro importante, porque si el grueso de los afiliados y los aportes a pensiones está en ese segmento de 1 o 2 salarios mínimos. Entonces, no hay todavía un consenso técnico. La Comisión de Gasto Público que convocó este gobierno no se pudo poner de acuerdo.
no llegaron a una conclusión de consenso. Eso muestra la dificultad del tema. Este gobierno le dio prioridad a los temas trascendentales del ajuste frente a la caída de los precios del petróleo, que fueron recortar gastos, generar otros ingresos para el gobierno distintos del petróleo y por lo tanto tuvimos el foco puesto en esas reformas, incluyendo, por supuesto, cumplir la regla fiscal, introducir la regla fiscal y cumplir con ella. Entonces el gobierno lo que hizo fue las reformas más importantes. Ahora vendrá la siguiente, que es la de pensiones, pero antes de abordarla y de empezar el debate en el Congreso tiene que haber un consenso técnico de qué es lo que necesita Colombia. Pues vea usted, señor ministro, y esto me lo responde, por favor, después de comerciales, lo que acaba de pasar en Nicaragua por haber ejecutado la reforma pensional. El presidente Duque ha dicho, primero, no voy a acabar con pensiones. Segundo, no voy a hacer una reforma pensional elevando la edad de los colombianos. Es posible, y otra cosa, ha prometido bajar impuestos y subir salarios. Las cuatro cosas son posibles según su opinión, inmediatamente después de comercial. Ya volvemos con Preguntas. Entonces, ministro, primero, usted acaba de notar que se está pagando 41 billones presupuestalmente para pensiones. Es imposible pensar en Colombia, imposible, en aumentar la edad para pensionarse. No, no es imposible. Muchos países, pensar sí, pero muchos países lo han hecho. Es políticamente muy costoso. Uy. Es una decisión muy difícil. Pero el próximo gobierno tendrá que generar unos consensos básicos para hacer una reforma pensional. Entre otras cosas, algo que tiene que cambiar es que hoy mucha gente aporta a los fondos privados, pero 10 años antes de la edad de retiro se pasa a Colpensiones porque le va mucho mejor si está en Colpensiones. Y eso genera una situación de desventaja para los fondos privados y sobre todo una situación en la que el costo de esas pensiones lo acaba asumiendo Colpensiones y eso vale mucha plata. Entonces, algo que hay que arreglar es que no se dé a último minuto ese traslado hacia Colpensiones para tratar de sacar una mejor pensión en Colpensiones. Pero sobre esto de la pensión, ministro, quienes están afiliados a fondos de ahorros privados alegan que si ahorran un peso le descuentan 20% más o menos. Todos los afiliados a pensiones tenemos que pagar un 3% para la administración. En los privados. En el aporte a pensiones en general. Y hay un aporte solidario para las personas de salarios más altos, al Fondo de Solidaridad, de donde se administran unos programas muy importantes para los colombianos más necesitados. Ese aporte a solidaridad es parte de la equidad que tenemos en Colombia. Con ese aporte a solidaridad, por ejemplo, pagamos el programa Colombia Mayor, que es un programa que este gobierno ha impulsado de una manera muy decidida. 1,5 millones de personas de más de 65 años reciben un subsidio mensual, un subsidio de sostenimiento básico. Personas que nunca cotizaron a una pensión y personas que están en una pobreza extrema. Ese programa Colombia Mayor, nosotros lo recibimos en menos de 600.000 personas y hoy lo tenemos en 1,5 millones. 1,5 millones de colombianos. Hace poco estuvimos en Tumaco. Usted no se imagina la alegría de 1,000 personas en Tumaco que empezaron a recibir el subsidio de este programa. Pero ¿por qué la gente desea más la prima media que el ahorro privado? Porque para ciertos niveles de ingresos, como le decía hace un momento, la pensión en Colpensiones puede salir mejor y por eso es que las personas están ahorrando en el fondo privado y de repente se pasan a Colpensiones. Esa competencia tiene que nivelarse. Tenemos que buscar un sistema que dé los mismos beneficios en uno u otro de los esquemas. ¿Y por qué hay tanta presión de fuga en los fondos de ahorro privado para irse a Colpensiones o regresar? Bueno, ahora tenemos un elemento que hay que poner sobre la mesa y es que a las personas que se van a pasar hay que hacer una doble asesoría. Las personas tienen que contar con la asesoría del fondo de pensiones de donde se van a salir y el fondo de pensiones donde van a llegar, para que todo el mundo tenga toda la información, porque hay mucha gente que se equivoca, después dice, uy no, a mí no me convenía haberme ido, a mí no me convenía haberme trasladado. Entonces debe haber una asesoría muy profesional
para que la persona tome esa decisión con todo el conocimiento. ¿Y por qué razón, señor ministro, en general la opinión piensa que estamos sentados sobre una bomba atómica? No, eso no es cierto. El sistema tiene dos problemas grandes. Uno, que hay muy pocos pensionados y hay muy pocas personas que realmente están afiliadas. Hay muchas personas que van a quedar desprotegidas. Ese es el primer problema. Hay que ampliar la cobertura. Pero el segundo es el que le mencionaba de la inequidad, que se subsidia a personas de ingresos medios o altos. Y eso no ayuda a reducir la desigualdad en Colombia. Pero no hay una bomba de tiempo en el sentido de que haya una deuda que va a explotar y que no hay con qué pagar. Sobre los 41 billones de pesos. Esos 41 billones vienen creciendo a un ritmo que no es exagerado, en el sentido de que no se ve que ahí vaya a haber una presión fiscal en los próximos años que vaya a descuadrar a los gobiernos. Ese no es el problema. El problema es que tenemos que afiliar más personas y que el sistema no puede darle más beneficios a los más ricos. Ahí es el otro tema, señor ministro, de la economía que entrega el actual gobierno, la informalidad. Es decir, usted acaba de mencionar algo gravísimo. Es que muchos de los colombianos vinculados, más o menos la mitad, al trabajo informal, 50 formal, 50 informal, no tienen ahorro de pensión. Claro, pero ¿de dónde venimos, Yamil? Venimos en el 2010, el 60% de los trabajadores eran informales, es decir, sin aporte a una pensión. Sí. Eso ya lo logramos bajar al 49%. Por primera vez tenemos más trabajadores formales en Colombia que informales. Por primera vez hay más personas recibiendo unos beneficios, seguridad social, prestaciones, un contrato laboral, que personas sin prestaciones. Por primera vez logramos derrotar a la informalidad y el partido lo está ganando la formalidad. ¿Eso cómo se hizo? Con el desmonte de los parafiscales. Aquí vine yo muchas veces y en su momento a hablar de algo que fue muy polémico, que fue la reducción de los impuestos a la nómina, que los empleadores tenían que pagar aportes a salud, al ICBF, al SENA. Eso lo acabamos. Eliminamos esos impuestos a la nómina. Con eso las empresas se ahorraron una plata muy importante, pero al mismo tiempo le quitamos ese freno de mano que impedía que las empresas contrataran trabajadores formalmente. Ese fue uno de los grandes cambios de este gobierno, la formalización laboral. Pero falta mucho más por hacer y el próximo gobierno podría seguir en esa línea, con esa misma orientación. Es que, a ver, ministro, usted tocó ahí uno de los temas que más afecta a los colombianos. Según todos los estudios de organismos internacionales, Colombia es la nación con mayor carga tributaria en América Latina. Eso no es cierto. A ver. Eso no es cierto. Y para empezar, nosotros le hemos bajado los impuestos a las empresas de una forma muy importante. Hoy no pagan impuesto a patrimonio ni impuesto a riqueza, eso se acabó. En su momento las empresas llegaron a pagar 5 billones de pesos en impuesto de patrimonio o de riqueza. Hoy no pagan un solo peso de impuesto a la riqueza. 2, las empresas llegaron a pagar un impuesto de renta del 40%, fue el punto más alto. Este año está en 37%, el año entrante será 33%, otra reducción muy importante. 3, las empresas, cuando comenzó este gobierno en el sector industrial, tenían que pagar un 20% de sobretasa sobre el consumo de energía eléctrica. Era una sobretasa que se le cobraba a los industriales para con esos recursos subsidiar a los estratos 1 y 2 en el consumo de energía. Se le eliminó esa sobretasa a la industria. La industria hoy paga el costo. Eso significa que el gobierno tuvo que asumir de su propio presupuesto los subsidios a los estratos 1 y 2 y se les alivió esa carga. Eso vale más o menos 1 billón de pesos al año que se ahorraron los empresarios. Y un tercero, los empresarios pagaban aranceles sobre la maquinaria, la materia prima importada para sus procesos productivos. Dijimos, a todos esos productos que ellos necesitan para sus empresas, que no se produzcan en Colombia, 0 arancel. Y ahí se están ahorrando 1.600.000 millones de pesos. Entonces, el sector productivo, el sector empresarial, sumémosle la eliminación de los parafiscales, lo que ha tenido es un alivio muy importante en su carga. Ahora, muchas de las propuestas de los candidatos iban en la dirección de seguir reduciendo la carga tributaria de las empresas.
Ese es un objetivo deseable, por supuesto, hace el empresariado más competitivo, pero obviamente tiene restricciones. ¿Por qué? Porque con esos impuestos es que se puede financiar todo el andamiaje de la política social que tiene el Estado colombiano. Pues es que mira, pues Estados Unidos acaba de bajar el impuesto a 21% y nosotros estamos en 34%. Sí, más. Pero ¿dónde estábamos en el 2010? En el 40%. 10 puntos por encima de donde estamos hoy, dicho por el Banco Mundial, o sea, no es una interpretación del gobierno. Este gobierno le bajó la carga a las empresas en 10 puntos. Pero entonces, sí es cierto que se puede aplicar la promesa del presidente Duque de que bajará impuestos y elevará salarios. Yo digo lo siguiente, Yamid, aquí hay que mantenernos en una carta de navegación, una camisa de fuerza que nos impusimos nosotros, que es la sostenibilidad fiscal acompañada de la regla fiscal. Eso quiere decir, el déficit fiscal tiene un techo. Entonces, si usted tiene un techo en el déficit fiscal, pues si va a bajar los impuestos, tiene al mismo tiempo que gastar menos. Y gastar menos significa menos programas sociales, menos inversión en infraestructura. Entonces, es una ecuación donde la aritmética no falla. Si va a bajar los ingresos, pues tiene que reducir los gastos, porque si no, pues no cumple la regla fiscal. Y la regla fiscal ha sido fundamental para la credibilidad de Colombia. Nosotros hemos logrado, a pesar de la caída del precio del petróleo, subir 2 escalafones nuestra calificación en los mercados internacionales. Somos, después de Perú, el país que más ha mejorado sus calificaciones en América Latina en estos años desde el 2010. Entonces, eso se debe a que tenemos un instrumento efectivo, que es la regla fiscal. Entonces, si van a bajar los impuestos, pues naturalmente también hay que reducir el gasto. Y la reducción del gasto empieza a tener, nosotros hemos reducido mucho el gasto, empieza a tener dificultades porque hay muchos programas sociales que se podrían comprometer. Los subsidios a los servicios públicos, la educación pública gratuita, la salud, donde unificamos el plan de beneficios entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Todo eso es muy importante para haber logrado ese objetivo de la reducción de la pobreza en Colombia. Yo creo que nadie quisiera dar reversa a esa reducción de la pobreza. Pero a ver, señor ministro, con todo respeto, aparentemente el primero en violar la regla fiscal, en el sentido de que no se puede construir sin financiar, no se puede endeudarse sin tener una financiación, es el gobierno que endeudó a través de vigencias futuras a la nación para poder hacer gasto hoy. Hablemos de las vigencias futuras, es un tema importantísimo, porque ese es un tema clave del empalme. Sí. Nosotros estamos dejando 92 billones de pesos en vigencias futuras, que se deben pagar en los próximos 30 años. Y que ya se gastaron, o se van a gastar. Se van a gastar, y son esencialmente los aportes a las 4G, esos son números redondos, 60 billones de pesos, y el Metro de Bogotá, unos 16 billones de pesos. O sea, ahí entre estos dos programas hay 76 billones de pesos, de los 92. Esos son proyectos de gran importancia para Colombia. ¿Quién se opone a que construyamos esa infraestructura y que la vayamos pagando en los próximos años con aportes del presupuesto general de la Nación? ¿Quién se opone a que construyamos el Metro de Bogotá? Pero lo más importante es, esos 92 billones de pesos están distribuidos durante 30 años, de forma tal que en los próximos 4 años, para el próximo gobierno, la carga que van a heredar es mucho menor que la que heredamos nosotros en el 2010 para ser pagada entre el 2010 y el 2014. Nosotros le estamos dejando al próximo gobierno durante los próximos 4 años unos compromisos fiscales que son la mitad de los que nosotros heredamos en el 2010 para el primer gobierno. Entonces, lo que hicimos fue hacer un programa de infraestructura, financiarlo a 30 años y ser muy responsables en que en los próximos 4 años lo que tendrá que pagar es el gobierno entrante es la mitad de lo que nosotros tuvimos que hacer en los primeros 4 años de este gobierno. Dicho de otra manera, señor ministro, el Centro Democrático entregó la olla raspada y el Centro Democrático no va a recibir una olla raspada. Las vigencias futuras que nosotros tuvimos que pagar del 2010 al 2014, que heredamos del gobierno anterior, son mucho mayores que las vigencias futuras que le estamos dejando
al próximo gobierno, a los próximos 4 años. O sea, no le dejamos tantos compromisos como heredamos nosotros. No es cierto que el gobierno entregue un país endeudado. No, el gobierno está dejando un país en marcha con unos programas de inversión que le van a dar al próximo gobierno un enorme rédito político, porque el que va a cortar las cintas de las 4G es el próximo presidente. Nosotros lo que hicimos fue el trabajo dispendioso, minucioso, de reformar el sector de transporte, crear a la ANI, crear a la Financiera de Desarrollo Nacional, de estructurar los proyectos de las 4G, de crear todo el andamiaje legal para que estos proyectos puedan funcionar, y los proyectos están en plena obra y el próximo gobierno es el que los va a tener que determinar y va a haber el dividendo político y económico, Yamil, porque esto va a ayudarle mucho al crecimiento de la economía. Entonces, ministro, en balance sobre el tema pensional, ¿es posible hacer una reforma pensional sin modificar la edad de pensión? ¿Es posible? Es posible, pero hay que hacer un debate político en Colombia sobre realmente cuál es la solución de fondo. Sin modificar la edad. Sí, yo diría lo siguiente, todos los candidatos coincidieron en que no tocarían la edad de jubilación. Este es un país muy maduro políticamente hoy, con una gran participación electoral. Vimos el domingo pasado el 53% de las personas que tienen la capacidad de votar salieron a votar. Un país muy maduro. Pues obviamente los candidatos presidenciales no pueden decir una cosa y hacer otra. Sí. Ya el país hoy no acepta eso. Sí. Entonces esa es una restricción con la que se entra al debate de la reforma pensional. Pero llegamos a la conclusión de que sí es posible una reforma pensional para aplacar el ruido de la bomba que usted dice que no existe, sin necesidad de aumentar la edad de pensionar. Sí, es posible, sin duda. Pero, insisto, hay muchas posibles reformas pensionales. ¿Cuál es la que necesita Colombia? Es un tema que todavía no existe un consenso. No hay una propuesta como nosotros hicimos cuando la reforma tributaria, cuando las modificaciones en infraestructura, creamos unos consensos técnicos que nos sirvieron para después generar el respaldo político. Hoy no existe ese consenso técnico alrededor de la reforma pensional. Y que la Comisión de Gasto Público fue una de sus grandes recomendaciones, haga la reforma pensional. Pero no se puso de acuerdo en cuál reforma y en qué tipo de reforma pensional. Ahora, ministro, la deuda externa. Es que en general el país está viendo que es un círculo vicioso, más deuda, entonces más endeudamiento para pagar la deuda, más deuda, más endeudamiento para pagar la deuda. Es que estaba viendo, le vale, ministro, 51 billones el servicio de la deuda. Eso es aterrador. Sí, pero tengamos en cuenta lo siguiente, la deuda de Colombia, medida en proporción al Producto Interno Bruto, no es muy distinta de los países, digamos, de buen desempeño en América Latina. Nosotros estamos muy por debajo. No, pero tenemos una deuda totalmente sostenible. Y lo mejor, es una deuda que en la medida en que sigamos la regla fiscal, la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto cae permanentemente a partir de este año. Este año cae con respecto al año pasado y seguirá cayendo. Entonces Colombia tiene una deuda que es el 42% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos, 100%. Los países europeos, más del 100%. Japón, 200%. México, más que Colombia. Brasil, más que Colombia. Nosotros hemos sido responsables en el manejo de la deuda. Nos conviene que la deuda baje en los próximos años, porque nos va a reafirmar nuestra calificación como un país de excelente desempeño y excelente comportamiento frente a los mercados. Pero Colombia en esa materia no es un país que esté mal parado, que no tenga los estándares que debe tener una economía como la nuestra. Entonces, ministro, mire, en materia de reforma pensional está claro que debe haberla y que hay fórmulas para hacerla sin modificar la de pensión. En materia de deuda externa, sí, hay que financiar la deuda externa mediante la contratación de más créditos externos, pero todavía no es alarmante. No es alarmante.